Que se desarrollaban en las inmediaciones del GAM en la Alameda. Más información nos entrega en estos momentos Joaquín Aravena. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Sí, es una situación bastante paradójica la que se generó esta tarde durante la manifestación multitudinaria que se generó por las calles de la capital, acá en nuestra región metropolitana, con esta lesión bastante importante, bastante grave que resultó uno de los observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jorge Ortiz. Ellos estaban, por supuesto, resguardando los derechos de todos los participantes de estas manifestaciones durante esta tarde, cuando ahí a la altura del Metro Universidad Católica, en el sector del Centro Cultural Gabriela Mistral, él recibe por parte de uno de los equipos disuasivos de Carabineros alrededor de 7 impactos de balines de goma en distintas partes de su cuerpo. Hablamos de su muslo, glúteo, también uno de sus brazos, una situación que fue advertida de inmediato por sus compañeros con quienes estaban desarrollando justamente esta labor, y también fue atendida por algunos de los participantes de esta gran marcha que se generó esta tarde por la Alameda, una situación que al menos en primer momento lo dejó consciente, lúcido. Incluso él pudo relatar lo que había ocurrido instantes después, posteriores, solo un par de minutos después de haber recibido estos impactos en distintas partes de su cuerpo. Una situación, insistimos, absolutamente paradójica, que un observador de los derechos humanos resulte con algún tipo de lesión de este tipo. Pasemos a escuchar el siguiente audio y video que se expandió a través de las redes sociales, en específico a través de Twitter e Instagram, con el relato de Jorge Ortiz tras haber recibido estos 7 impactos de balines de goma en pleno centro de nuestra capital. Estábamos observando frente al GAM, había lanzamiento de bombas lacrimógenas, muy en forma horizontal, muy al cuerpo de parte de Carabineros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a observar que los protocolos se cumplan y particularmente que el lanzamiento de bombas lacrimógenas sea hacia arriba. Pero también empezaron a disparar muchos perdigones, muchos. Nos acercamos con el equipo que andamos y en un momento nos empezaron a disparar a nosotros. ¿Y cuántos perdigones le dispararon? 7 perdigones tengo. ¿En la pierna? En la pierna, glúteo y espalda. Entonces ya hay otros chicos heridos, no fui el único. O sea, ¿los identificaron como las chaquetas del INH y les dispararon directamente? O sea, no hay otra manera porque estábamos relativamente cerca y nosotros nos mostramos a Carabineros, es decir, estamos abiertamente observando. Ellos saben quiénes son. Entonces, ¿Sabe de más compañeros tuyos que han resultado heridos durante este periodo de manifestación? Sí, tenemos un par de compañeros heridos, uno con perdigones, otro con golpes. Hay una preocupación de la institución por cada uno de los funcionarios, pero... Que no tienen seguro por lo demás por estar en la calle. Siendo somos representante de derechos humanos y eso es lo importante para nosotros. Bien, ahí escuchábamos entonces este ambiente que se expandió, se viralizó a través de Twitter, de Instagram, con el relato de Jorge Ortiz. Él llegó en las mismas condiciones, consciente aquí hasta la urgencia de la ex posta central, donde fue recibido, ingresó a Vox y se le realizaron los primeros chequeos. Afortunadamente, él está en buenas condiciones. Dentro de lo importante, no hubo compromiso óseo, por ejemplo, lesiones más bien superficiales en partes blandas del cuerpo, lo que es bastante positivo de cara a su evolución. Así nos lo relataba al menos el jefe de turno aquí de la urgencia de la ex posta central. Quien fue sumamente crítico fue Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque esta mañana había estado hablando de este tema nada más con el ministro del Interior entrante, Gonzalo Blumel, con el general director de Carabineros en La Moneda, respecto al actuar de Carabineros, que fuera prudente, que se tuviera ciertos resguardos respecto a la utilización de este tipo de equipamiento disuasivo, ¿no es verdad? En este caso los balines de goma. Por lo tanto, que haya ocurrido esto durante esta jornada lo condenó absolutamente, hizo el llamado nuevamente al gobierno, hizo el llamado nuevamente a Carabineros también a ser prudentes respecto a cómo se está actuando en las calles en cada una de estas manifestaciones, no solo en la región metropolitana, sino que también a lo largo y ancho de todo nuestro país, donde hemos visto también se han replicado este tipo de marchas, de concentraciones para de alguna forma manifestarse en esta crisis social, ¿no es verdad? Esta explosión social que estamos viviendo ya hace más de 10 días. Pasemos a escuchar lo que dijo Sergio Mico del INDH, también lo que nos comentó el jefe de turno aquí de la urgencia de la ex posta central. Efectivamente llegó una persona perteneciente a la agrupación de derechos humanos de alrededor de 58 años por haber recibido algunas heridas por proyectil, alrededor de unas 6 en la región glútea y muslo del lado izquierdo.
Él estaba estable, tranquilo, cooperador, y se le dieron la primera atención acá, curaciones, analgesias, y como fue un accidente con ocasión del trabajo, fue derivado a la mutual de seguridad. Hicimos las coordinaciones y en estos momentos es muy probable que ya esté llegando allá. Su condición era estable, las lesiones aparentemente eran todas sin riesgo vital, ya eran en lugares que no comprometían ni vasos o órganos vitales. Bien, debo mencionar que posteriormente a estos hechos y haber escuchado también a través de los equipos de prensa las palabras de Sergio Mico, el director del INDH, el ministro del Interior Gonzalo Blumel también se pronunció a través de su cuenta de Twitter, por supuesto lamentó esta situación y por supuesto va a procurar que algo como lo que ocurrió esta tarde con Jorge Ortiz no se vuelva a repetir, así lo reflejó entonces a través de Twitter durante las últimas horas Gonzalo Blumel, entrante ministro del Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nos quedamos atentos, por supuesto. Recordemos que también otros 25 casos de manifestantes heridos han ingresado aquí a la exposta central, de acuerdo a lo que nos comentó el jefe de turno acá de la urgencia. Lesiones similares por balines de goma, también contusiones en extremidades, también en la cabeza. Afortunadamente, nada de mayor gravedad que ponga en riesgo la vida de alguna de estas personas, pero sí una situación preocupante. La gran cantidad de personas lesionadas que nosotros pudimos ver, de lo que pudimos ser testigos mientras nos mantuvimos aquí en la exposta central. Por supuesto, estaremos ampliando de acuerdo a cómo evoluciona Jorge Ortiz, este observador del INDH que ya ha sido trasladado a la Mutual de Seguridad y en la comuna de Estación Central. Bien, muchas gracias Joaquín por ese informe, muy buenas noches. Continuamos con las noticias aquí en Medianoche. Vamos ahora porque la Fiscalía Sur confirmó la detención de un hombre por su presunta participación en los destrozos causados en la estación San Joaquín del Metro. Más detalles nos entrega Rodrigo Pérez. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de saludarte. Después de casi 2 semanas, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones logró con la detención del presunto autor de los ataques a los torniquetes y validadores de la estación San Joaquín de la línea 5 el pasado 17 de octubre. Ustedes pueden verlo a través de las imágenes donde quedaron estos registros durante esta semana de distintas movilizaciones cuando durante todos esos días ya se estaban realizando estas manifestaciones por el alza de 30 pesos en el pasaje del metro. Pues bien, en las últimas horas la Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor identificado como Roberto Campos, quien estaría siendo partícipe de estos actos de daños en los torniquetes y también en los validadores. Fue un trabajo de la Policía Civil a través de los registros de los videos, también las cámaras de seguridad y los propios registros que se subieron a las redes sociales, los que pudieron entonces dar con la detención de esta persona. Se está investigando también si es que está involucrada en los otros daños que generaron cuantiosas daños materiales en las estaciones distintas del metro, donde también están los casos donde varias estaciones fueron incendiadas. Una información que confirmó incluso la Fiscalía Metropolitana Sur, donde el fiscal Héctor Barros entregó detalles sobre esta detención. También la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales estuvo dando todos estos antecedentes, donde se están indagando la participación de otras personas, y mañana ya va a ser el control de detención, más bien esta jornada, pero en la tarde será el control de detención donde se le aplicaría la Ley de Seguridad del Estado como medida tras esta detención contra esta persona, quien sería entonces presuntamente responsable de los daños que se registraron el pasado 17 de octubre en los torniquetes y también los validadores de la estación San Joaquín. Revisemos algunas declaraciones. Nosotros lo que hemos establecido es la participación de él en los hechos. La verdad que hay muchas imágenes en circulación referente a cómo ocurren los daños en esa estación, y en virtud de eso nosotros lo detuvimos el día de hoy en virtud de esta orden y vamos a proceder a formalizarlo. Por estos hechos fue la primera querella que se presentó por el Ministerio del Interior en base a la ley de seguridad, y en virtud de ello nosotros también la vamos a deducir, en este caso en la formalización, al momento de hacer la calificación jurídica. Estamos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con lograr establecer la participación de los sujetos
Es más, es un delito de alta complejidad, donde se tienen que aplicar todas las técnicas investigativas y criminalísticas para poder imputarle los hechos a las personas. Avances en la investigación de la Policía de Investigaciones, quienes estuvieron trabajando durante varios días para así entonces detener a esta persona presuntamente responsable de los ataques ocurridos y los daños generados en los torniquetes y también los validadores de la estación San Joaquín de la línea 5. Bien, Rodrigo Pérez, muchas gracias por el informe. Retomamos el contacto en unos minutos en Canal 24 Horas. Buenas noches. Y una nueva jornada de manifestaciones se vivió durante la tarde de este martes en Plaza Baquedano. Camilo Zavala estuvo ahí y nos cuenta cómo fue. Camilo, buenas noches. Marco, muy buenas noches. Sí, porque Plaza Baquedano una vez más fue el punto para recibir a miles de manifestantes, porque esta fue una marcha masiva donde no hubo mayores disturbios si la comparamos a la marcha que se realizó durante la jornada de este día lunes, donde hubo serios incidentes, destrozos y disturbios. Ahora, en esta oportunidad, si bien hubo escaramuzas y también uno que otro desorden, no se compara en nada a lo de este día lunes recién pasado. Pero bueno, les voy comentando más o menos cómo comienza todo esto, porque fue cerca de las 11 de la mañana donde llegaron en primera instancia trabajadoras de la educación parvularia que se reunieron ahí precisamente en Plaza Baquedano para manifestarse a favor del fortalecimiento de la educación pública, también mostrar su rechazo al proyecto del Ejecutivo de Sala Cuna Universal. Estas trabajadoras fueron rumbo hacia el Palacio de la Moneda. Sin embargo, había ahí un grupo importante de carabineros justo afuera de la Universidad de Chile, y con vallas papales tenían cubierto todo ese sector en calle Arturo Prat. Y entonces cuando estas trabajadoras se dirigían ahí, llegó este carro lanzaguas y empezó a expulsarlas. Ellas terminaron indignadas con respecto a esta situación, porque las imágenes son claras. Ellas mismas decían: estábamos actuando de una manera totalmente tranquila y pacífica, no realizando ningún tipo de disturbios. Sin embargo, Carabineros nos echa de esta manera de este lugar, de este punto principal de Santiago, lo que es la Alameda. Ellas iban desde la calzada norte rumbo hacia el oriente. Pero bueno, habían varias organizaciones, también el gremio de la salud, quienes exigen mejoras en el servicio público, piden cobertura universal. Además, exigen cambios porque los pacientes reciben un sistema de salud precario y que no funciona. Eso decían los trabajadores de la salud, que también partieron directo hacia Plaza Baquedano para luego ir uniéndose a otras agrupaciones que fueron llegando poco a poco a este centro neurálgico de las manifestaciones, este punto de convergencia vial, este punto de encuentros como lo es Plaza Baquedano. Llegaron muchas personas, como les decía al comienzo de este contacto, me atrevería a decir que más personas que incluso el día lunes, pero hubo una que otra escaramuza, principalmente en el sector de Bustamante, mientras iban llegando más personas. Sin embargo, después personal de Fuerzas Especiales se retiró de ese lugar y estos equipos de carabineros se dirigieron hacia el sector de Arturo Prat, más o menos con la Alameda, para entonces resguardar el objetivo que tenía esta marcha, que era dirigirse hacia el Palacio de la Moneda. Ahí fueron donde hubo algunos enfrentamientos con la policía uniformada entre algunos manifestantes quienes querían cumplir su objetivo hasta llegar al Palacio Presidencial. Sin embargo, no lo lograron y tal cual como lo podemos apreciar ahí en pantalla, tuvieron que actuar los carros lanzagases, carros lanzaguas, para evitar que la gente continuara y siguiera su recorrido hacia la Moneda. Miles de personas se reunieron entonces en Plaza Baquedano. Podíamos ver distintas agrupaciones que con carteles llegaban pidiendo, por ejemplo, no más AFP, sueldos más dignos, no más TAC, acceso a un mejor sistema de salud y educación de calidad. Pedían varios ahí con cánticos, se veía un ambiente bastante familiar, la verdad, por varios minutos, pero cuando comenzó a hacerse de noche, ahí comenzamos a ver entonces los primeros desórdenes y luego
También llegó el carro de carabineros para expulsar a eso de las 9:10 de la noche a los manifestantes que habían encendido algunas barricadas justo en la intersección de Vicuña Maquena con la Alameda. También hubo un local comercial que terminó incendiado. Hasta ese lugar tuvo que llegar personal de bomberos y fue algo muy particular que se vivió en esta convocatoria y que lo pudimos apreciar ahí en distintos puntos donde estaban desplegados todos nuestros equipos, porque mientras se desarrollaba esa emergencia, directamente desde Providencia venía un carro de bomberos con los voluntarios para colaborar y venir a apagar el fuego, y los mismos manifestantes, que eran miles, comenzaron ellos a dirigir el tránsito, movían a la gente, le decían por favor córranse hacia un costado para que pase tranquilamente. Entonces este carro de bomberos que pasó tocando la bocina y pudo dirigirse hasta ese local comercial que comenzaba a arder en llamas, y ahí logró apagar entonces el fuego en conjunto con otros carros también de voluntarios de bomberos que llegaron precisamente hasta ese lugar. Las causas no las sabemos, están siendo investigadas y seguramente ya en un rato más vamos a saber más o menos en qué condiciones quedó este local comercial ubicado ahí en la Alameda con Portugal. Más o menos esa fue la dinámica y cómo fue el transcurso de esta marcha, les insisto, mucho más tranquila y mucho más pacífica de lo que fue este lunes, y empezó a eso de las 11 de la mañana y terminó recién a eso de las 9:15 más o menos de la noche, cuando actuó personal de carabineros y expulsó a los manifestantes. La diferencia también que ahí no vemos mayores enfrentamientos cuando comienzan a lanzar distintos objetos contundentes algunos manifestantes a personal de carabineros. Esta vez no ocurrió así, no fue de esa manera, más bien les digo, porque estuvimos presentes en ese lugar y pudimos apreciarlo, todo lo que ocurrió entonces en esta marcha multitudinaria, y se espera que mañana lleguen a eso del mediodía también muchas personas, manifestantes ahí a Plaza Baquedano y ocurra básicamente lo mismo, personas manifestándose de una manera pacífica. Quizás algunos quieran ir hacia el Palacio de la Moneda, pero lo más seguro también es que esté carabineros, personal de fuerzas especiales ahí resguardando la seguridad. Bien, eso fue más o menos lo que ocurrió durante esta jornada de manifestaciones ahí en este punto tan importante de la capital como lo es Plaza Italia. Camilo Zavala con el resumen de las manifestaciones de esta jornada de martes en manifestaciones aquí en la capital. Muchas gracias por ese informe, Camilo. Buenas noches. Bien, nos vamos de inmediato a revisar información relevante porque hay suspensión de clases para este día miércoles en 19 comunas de la región metropolitana: Calera de Tango, Cerrillos, El Bosque, El Monte, Huechuraba, Independencia, Isla de Maipo, La Cisterna, Lo Espejo, Maipú, Melipilla, Peñaflor, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, San Joaquín, San Ramón y Santiago, que no van a tener clases debido al paro de profesores. También hay algunas comunas que van a presentar suspensión parcial de clases. ¿Cuáles son? Curacaví, Conchalí, La Granja, Lampa, Renca, Padre Hurtado y San Bernardo. Toda esta información ustedes la pueden encontrar, por supuesto, en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Nos vamos ahora hasta la región de Valparaíso. Totalmente destruido resultó el inmueble que durante décadas albergó a la municipalidad de Quilpué. Todo esto tras un incendio que consumió por completo el lugar. El siniestro se habría producido por la acción de unos manifestantes que se encontraban en el exterior. Nos amplía esta información Marcelo Álvarez. Así es, mucho viento a esta hora, un elemento que complotó y que fue cómplice del fuego durante esta jornada en Quilpué, donde su municipio, un añoso edificio de casi 100 años, quedó reducido a cenizas, luego que un grupo de sujetos que se estaba manifestando en los alrededores del municipio le prendiera fuego tras romper una de las puertas posteriores de este inmueble municipal. A eso de las 19 horas se dio la emergencia y el fuego avanzó tan rápidamente que hubo muy poco que hacer por parte de bomberos para evitar que el fuego se extendiera prácticamente a todo el municipio. El fuego avanzó por el entretecho de madera de este añoso inmueble y consumió absolutamente las dependencias. ¿Qué ocurrió? Un grupo de sujetos que estaba
precisamente manifestándose en los alrededores, las emprendió contra el municipio, rompió uno de sus accesos y le prendió fuego. Hay un video que está circulando en redes sociales que está grabado precisamente por los funcionarios municipales que se encontraban en el interior del inmueble, que están diciendo que están siendo amenazados y sienten precisamente el ruido, los golpes y los gritos de la gente que está afuera, amenazando que van a ingresar a quemar el edificio. Una situación compleja desde el punto de vista de la seguridad y también la pregunta que se hacen todos en Quilpué, si había gente manifestándose en los exteriores del municipio, cómo Carabineros no fue capaz de evitar que los sujetos las emprendieran contra el edificio y le prendieran fuego. No se trata solamente de romper la puerta y destruir tal vez el mobiliario o romper algún elemento, algún computador en su interior. Le prendieron fuego. Ellos pretendían terminar definitivamente con este añoso inmueble de más de 100 años ahí en pleno corazón de la Ciudad del Sol. El daño es bastante grande, básicamente porque el municipio estaba planeando el traslado de todas sus dependencias a otro lugar, a otro inmueble, muy cercano también ahí, las antiguas instalaciones de una empresa de pastas que existe en Quilpué. Y este inmueble iba a ser destinado básicamente a la biblioteca municipal que iban a ocupar todos los quilpueínos. Una situación dolorosa para aquellos que crecieron sabiendo que ahí en ese lugar estaba el municipio. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades locales a propósito de este incendio que consumió completamente el municipio de Quilpué. Es un edificio que mucha gente vio nacer a través de ese edificio. Es el edificio que ofreció ayuda a muchos adultos mayores, a niños, a jóvenes. Es el lugar de trabajo de muchos funcionarios que ayudan a las personas en nuestra ciudad. Hemos estado en eso y hoy día lo quemaron y es triste y es penoso que esto suceda. Agradecemos a bomberos que acudió de manera rápida, agradecemos a Carabineros y al grupo de funcionarios municipales. Tenemos 5 detenidos en este hecho y mañana se presentará una querella junto al intendente regional para poder llevar hasta las últimas consecuencias los responsables de estos hechos detestables y que definitivamente no nos llevan ni nos conducen a ningún camino. Hay bastante desazón, bastante tristeza entre las autoridades y también entre los habitantes de la comuna. Hay un video que muestra claramente cómo un grupo de sujetos va saliendo del inmueble luego que se quemara o que se empezara a quemar en su interior. 5 personas han sido detenidas durante esta jornada por Carabineros, 3 de ellas, según la policía uniformada, como autores directos del inicio del fuego o por lo menos participación en el inicio del fuego que durante esta jornada ha consumido completamente este inmueble patrimonial en el centro de la ciudad de Quilpué. Todo el cuerpo de bomberos de la comuna fue convocado para tratar de extinguir las llamas que, como les contaba yo, avanzaron muy rápidamente por el entretecho de este añoso edificio que ahora es historia y recuerdo para los quilpueínos. Buenas noches. Gracias, Marcelo, por el informe desde Quilpué. Muy buenas noches. Continuamos en la región de Valparaíso porque miles de personas se reunieron en la Plaza Sotomayor de la ciudad Puerto para marchar por la salud. Las manifestaciones se extendieron hasta calles cercanas al Congreso Nacional donde fueron dispersadas por Carabineros. Hans Christiansen tiene los detalles. Muy buenas noches, Marco, tú lo decías, nosotros nos quedamos acá en la región de Valparaíso justamente en dicha ciudad porque una multitudinaria marcha nuevamente fue convocada, esta vez ahí en la Plaza Sotomayor, bastante conocida y céntrica en la ciudad de Puerto, en donde aproximadamente 2.000 personas se congregaron para marchar en pos de mejorar, de hacer sentir lo que ellos sienten son las falencias que tiene el sistema de salud acá en la zona. Marcharon pacíficamente hasta las dependencias del Hospital Van Buren en Viña del Mar, se hizo lo mismo hasta el Hospital Gustavo Frique. Sin embargo, hasta allí todo bastante bien, seguían las batucadas, seguían los lienzos, el ambiente bastante familiar bajo la consigna de mejorar, tener mejores insumos para poder realizar las labores acá en materia de salud en la zona. Sin embargo, posterior a eso, fueron los descolgados de siempre quienes comenzaron a volver, a intentar acercarse al Congreso Nacional, ahí por la Avenida Argentina, la Avenida Independencia, como ya hemos visto en imágenes anteriores, a marchas anteriores también. En esta oportunidad
Fuerzas Especiales de Carabineros ya estaba preparada para repeler este tipo de acercamientos al Congreso Nacional, y es de esa manera entonces que ocurre lo que se ve en las imágenes. A punta de cacerolas, a punta de lienzos, también llegaron estas personas ahí a las inmediaciones, aproximadamente 1 o 2 cuadras antes del Congreso Nacional, pero no pudieron lograr su cometido, lo que evidentemente generó repercusiones en las calles aledañas. Es una situación que ya tiene bastante preocupados a todos los vecinos del barrio El Almendral, los negocios minoristas de la zona Puerto, debido a que ya hace aproximadamente una semana están arrastrando este tipo de situaciones que los ha afectado directamente. Algunos de ellos dicen que no saben cómo van a lograr recuperar todas las pérdidas que han tenido en estos días de no manifestaciones ligadas a lo que ha sido el movimiento nacional, pero sí estas manifestaciones, disturbios que han generado estos descolgados de las principales marchas que han habido acá en la zona. Eso fue lo que ocurrió entonces acá en la ciudad de Valparaíso. Marco, muy buena noche. Gracias, Hans, por ese informe desde la ciudad de Valparaíso. Muy buenas noches. Volvemos a la capital. Unas 500 personas perdieron su trabajo luego de un incendio ocurrido en un centro comercial de Alameda con Santa Rosa tras el ataque de encapuchados. El tráfico vehicular intenta seguir su cauce en medio de los destrozos. Desde lo alto se aprecian los daños causados por el incendio, uno que consumió varios locales comerciales y parte de un centro médico. Estamos recién evaluando los daños. Hay alrededor de 10 locales que incendiados, todos los primeros 4 pisos del Hotel Mercure, 6 pisos de Integra Médica, y estamos recién evaluando hasta dónde llegó y la cantidad de gente que perdió trabajo. A un costado se ubica este hotel, que no alcanzó a ser totalmente consumido por las llamas, pero que lamentablemente sí fue presa del vandalismo. Acá lamentan los destrozos. Afortunadamente no había huéspedes al interior. Días antes del incendio todos fueron evacuados. Yo diría en un 70%. El hotel quedó destrozado, varias habitaciones con humo. Eso significa hacer todo de nuevo, el hotel de nuevo. Bueno, acá ya 2 veces no entraron. Esta es la segunda vez. La primera vez fue la semana pasada, logramos recuperar porque empezamos a abrir esta semana y ya no se pudo. Ayer ya fue el caos. Así quedó la piscina. Quienes saquearon el hotel incluso llegaron hasta el 5º piso del edificio. En este estado quedó la cocina, así el comedor y tal como se ve el resto de las dependencias. ¿Hubo saqueo también? Sí, obvio, saqueo todo. Se sacaron servidores, el restaurante lo ocuparon como leña, sacaron todas las mesas. Así que grande la pérdida. Desde la Alameda la imagen también es impactante. Nuestro dron vuelve a captar la zona cero de un punto de la capital que ayer exhibió imágenes como estas. Muy mal, pérdida de infraestructura, trabajo y mucha gente detrás de eso, detrás de lo que quemaron. Así que, bueno, esperando salir adelante y, bueno, todos aceptamos las demandas que pide el pueblo, pero esto es difícil aceptarlo. Mucha gente sin trabajo. Jornada pacífica que comenzó de forma tranquila, pero que al final terminó en actos vandálicos perpetrados por desconocidos que tenían una intención muy distinta de la que perseguían a aquellos que se manifestaban sin violencia. A toda la gente que se vanagloria con todo lo que está pasando de una u otra forma, que se acuerden de los bomberos, no con aplausos, no con hoy se pasaron los bomberos, oye, se sacan la porquería. El juego me ahogaba. El vandalismo, por favor, que lo pare. A pocos metros de allí también se intentaba despejar los escombros y recomponer parte de los destrozos.
Este hombre ayer no pudo seguir trabajando por el humo, el fuego y el inminente riesgo que implicaba seguir allí. El kiosco donde vende periódicos y golosinas afortunadamente sigue en pie. Por eso hoy pudo continuar con sus ventas en medio del ajetreo de mangueras, sirenas, escombros y carros bomba. El incendio recién había empezado, pero ya estaba prendido el Facho Spa y el McDonald's, estaban prendidos por dentro y eso agarró todo para adentro. Fue algo para no creerlo. Yo creo que esta ha sido la segunda ya más grande que he visto yo. Aquí hemos nacido acá en la ciudad de Santiago. Hasta una iglesia evangélica, que además contaba con un canal de televisión, resultó destruida por las llamas. Me llevé el susto más grande de mi vida. Tengo 66 años y nunca he sentido tanto miedo. Veo que se llena de humo el santuario entero de humo. Salgo corriendo entre todo el humo y ahí fue cuando me llevé el susto, porque para correr la otra salida está al otro lado, esta salida estaba con candado, con cadena. El alcalde de la comuna también tuvo palabras para describir el nivel de destrucción que muestra el centro de la ciudad. Aquí por lo menos en todos estos locales deben haber 500 trabajadores. Eso es la parte humana, que pensemos un poco en el daño que se produce a toda esta gente, que son trabajadores que se esfuerzan día a día. Y luego eso, ¿qué va a pasar con la ciudad? Llevamos 10 días recibiendo y siendo el epicentro de todos los destrozos. La dignidad que habíamos logrado recuperar al centro de Santiago en los últimos 3 años, con movilidad, recuperando patrimonio, etc., se fue en 10 días. 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago enfrentaron las llamas. Varias otras tiendas también fueron destruidas. Ya no se ha podido abrir el local y bueno, esta es la situación que se dio ahora, hermano. ¿De qué estamos hablando? Si vamos a construir un país mejor, no hagamos esto. No hagamos esto. Que vengan a hacer aseo ellos los mismos, porque son puros buenos delincuentes, que me da vergüenza ajena, compadre. Recién a eso de las 21 horas el fuego se extinguió, dejando estas imágenes en el centro de la capital. Nos vamos hasta el Biobío. Cerca de 70 detenidos dejó una nueva jornada de protestas en Concepción. Más de 6.000 personas marcharon este martes en un día en que se registraron además nuevos saqueos en el comercio. Tomamos contacto con Javier Louit. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, porque acá en Concepción se desarrolló nuevamente una jornada de manifestaciones, al igual como se está desarrollando en todo el país. En este día martes, cerca de 6.000 personas se reunieron en uno de los puntos que ha sido en el que se han desarrollado las manifestaciones pacíficas todos estos días, que es la Plaza Independencia, un lugar muy céntrico que está en pleno corazón de la ciudad acá en Concepción. 6.000 personas, como ya dije anteriormente, con pancartas, con banderas, se manifestaron de forma, hay que remarcarlo, totalmente pacífica, como ha sido la tónica en estos días. Sin embargo, pese a todo lo noble de estas manifestaciones, al igual que el movimiento nacional, los descolgados de siempre, comenzaron incidentes en el mismo punto en donde se estaba desarrollando esta manifestación. Recordamos que en días anteriores los incidentes habían sido en la intersección de Tucapel con O'Higgins, esto en la Plaza de Tribunales de Concepción. Ustedes recordarán las imágenes del edificio de la Caja Los Andes en días anteriores, donde se desarrollaban los enfrentamientos entre fuerzas especiales y los manifestantes. Fue ahí precisamente en la Plaza Independencia de Concepción donde se concentraron estos incidentes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los manifestantes intentaron derribar una de las estatuas, la estatua de Pedro de Valdivia, que está ubicada precisamente en la Plaza Independencia de Concepción. Personal de Fuerzas Especiales tuvo que hacer ingreso a la Plaza Independencia para poder disuadir a los manifestantes que estaban en ese lugar, causando desmanes. Y también lamentablemente se registraron al menos cuatro saqueos en esta jornada. Uno de ellos a un servicentro ubicado en Avenida Los Carrera, también a una farmacia y una zapatería. No solo eso, sino que también se apedreó un café, que es un café muy conocido en Concepción, que estaba ubicado frente a la Plaza Independencia, que son locales, recordamos que no tienen nada que ver con esta manifestación y con el movimiento nacional, y que se descuelgan totalmente de las marchas pacíficas que se han desarrollado los últimos días. Son situaciones que tienen
totalmente paralizado el comercio de Concepción y de sus alrededores, tanto de Talcahuano, también de los supermercados, y en pleno paseo peatonal de Concepción no han abierto en ninguno de los locales del comercio, de las grandes tiendas y tampoco de los locales pequeños. Ya son cerca de 180 los locales que han sido atacados en estos días de manifestaciones por desconocidos que se descuelgan totalmente de las marchas pacíficas, del fondo del movimiento que ya todos hemos visto en estos últimos días en el país. Cerca también del 70% se ha visto afectado el comercio también de la hotelería, se ha bajado en un 70% la reserva hotelera en Concepción. Es parte de las consecuencias de estos días de manifestaciones, no de las marchas pacíficas, hay que destacar, sino que de los incidentes que se provocan por desconocidos, por descolgados, encapuchados que se enfrentan con fuerzas especiales, saquean y también destruyen, paralizando totalmente el comercio acá en la capital regional del Biobío, Marco. Javier Luit desde Concepción, gracias por el contacto. Buenas noches. Y aquellos que participaron en los saqueos durante el estado de emergencia arriesgan penas muy superiores a aquellos que cometieron este delito en días sin la medida de excepción. ¿Quiénes son los saqueadores que robaron y por qué? ¿Y qué hicieron con las cosas? Lo revisamos en la siguiente nota. Apenas comenzó la manifestación social más grande de la historia desde el retorno a la democracia, hubo paralelamente delitos como estos, que no han cesado, pese a que ya no estamos en estado de emergencia. Aquí están saqueando a mi compadre, ¿eh? Turbas de personas que no solo llevaban en sus manos lo que podían desde el interior de los supermercados o locales de barrio, sino que incluso llegaron en autos a llevarse lo que no es suyo. Líder 3 Poniente. Están llevándose de nuevo electrónico. Corresponden ya sea a robo o corresponde a receptación de especies cuando conocen el origen ilícito de las mismas. No hay distinción. Por ello, cada una de estas imágenes están siendo analizadas para buscar caras y patentes de vehículos que permita dar con los protagonistas de estos saqueos. ¿Son solo civiles que actúan por mutuo propio o integran una banda? La mayoría no responden a bandas estructuradas, sino más bien responden a personas que han ido a saquear de manera individual o en conjunto con algunos vecinos. Y el objetivo es no solo el consumo de esas cosas, sino la venta posterior. Venta que aseguran se ha realizado en algunos casos en ferias libres y dentro del mismo sector donde habitan. Es así como ya han detenido, por ejemplo, a esta mujer, quien llegó en su auto a un supermercado a cuenta de Puente Alto. Todo ello, ¿cierto?, dentro del marco del estado de emergencia y de los saqueos perpetrados por particulares a este tipo de recintos. ¿Cómo se pudo determinar su participación? Se obtuvo la patente, la que nos permitió posteriormente, junto al Ministerio Público, dar con el paradero y la ubicación de esta mujer, ¿cierto? Y ya estamos investigando también la banda que la acompañaba en la comisión de este delito. Así es, según los investigadores, ella no habría actuado sola, porque no solo sacaron especies, sino que aprovechándose del caos en el lugar, robaron un cajero automático. Las comunas de la Fiscalía Metropolitana Sur, tanto en Puente Alto como en las demás comunas como La Pintana, La Granja, etcétera, la mayoría de los comercios establecidos fueron saqueados y también los cajeros automáticos. 12 personas fueron detenidas por saquear un supermercado Santa Isabel y una tienda Isim Pedro Aguirre Cerda. Por la cantidad podríamos presumir, a su vez señalar de que son para posteriormente venderlas. Pero para aquellos que creen que este delito es solo un hurto o un robo en lugar no habitado, les contamos que por haber sido realizados durante estado de emergencia, las penas aumentan. Para estos casos de excepción constitucional, calamidades y catástrofes, poder invocarla y en algunos casos poder llegar a penas más altas, en prognosis de pena hasta 5 años, por ejemplo en el caso del delito de robo en lugar no habitado. En ese sentido, es que durante estos días se han detenido más de 700 personas en la zona sur. De ellas, 120 han quedado en prisión preventiva. Algunos no tienen antecedentes penales y otros tienen prontuario importante. Pero sí, de ese rango, por ejemplo, nos llamó mucho la atención que el 25% sean mujeres. Detenciones que se han producido no solo por el trabajo investigativo de la policía, sino también por la ayuda que ha realizado la ciudadanía de manera anónima al denunciar a sus vecinos.
Fue detenido el conductor de un camión que arrojó una tonelada de gigantescas rocas en plena costanera de Antofagasta. Aseguró que manifestantes lo amenazaron y obligaron a realizar la descarga para bloquear la ruta. Fue una imagen que generó impacto. En medio de las barricadas registradas este lunes en plena costanera de Antofagasta, este camión tolva deja caer una tonelada de rocas en plena calle. Lo pararon al camión, la gente estaba con piedras y palos y todo eso. Entonces empezaron a tirarle piedras al camión y pasaron algo como 1 minuto y medio, 2 minutos aproximadamente, y retrocedió el camión un poco y lo tiró las piedras atrás. A esa hora, con barricadas, manifestantes, algunos encapuchados, bloquearon calles y avenidas en el sector sur de la ciudad. Las gigantescas piedras sirvieron como un elemento más para impedir el paso de los vehículos. Locales y estaciones de servicio debieron cerrar por precaución. Vinieron las personas así muy agresivas, vinieron con palo y piedra, tuvimos que cerrar, eso que no se pudo trabajar nomás. Hasta el día de hoy, que está un poco más tranquilo. Vi mucha violencia, mucha violencia, que es lo que me asusta y me entristece. ¿Me dijeron sus trabajadores también? ¿Tuvo que cerrar? Trabajadores también, tuvimos que cerrar. Minutos más tarde, esta imagen se viralizaba en redes sociales. Era la detención del conductor del camión quien presta servicios a una empresa de transporte de piedras de gran tonelaje. El protagonista de esta imagen tenía una explicación. Se logró establecer que el conductor fue abordado por al menos 3 sujetos en el sector del balneario municipal, fue amenazado y cuando su vida se vio en riesgo, en peligro, fue forzado en definitiva a vertir las piedras en el lugar donde pudimos apreciar en los videos. A partir de su declaración, la Fiscalía decidió no imputar cargos al camionero, quien a la misma hora de la manifestación se dirigía hacia una obra para depositar el material pesado, un objetivo que no pudo concretar, porque sus rocas terminaron bloqueando una avenida por varias horas. Y continuamos en Antofagasta porque una masiva y pacífica marcha se realizó durante la jornada y a la que en esta oportunidad se sumaron también los gremios de la salud. Una manifestación que no fue la única porque durante la tarde hubo otra concentración, aunque esta terminó con algunos incidentes. Ivana Echavarría tiene los detalles. Muy buenas noches. Antofagasta durante esta jornada tuvo un día mucho más tranquilo que el pasado lunes. Y es que la verdad es que diferentes fueron las manifestaciones que se realizaron, pero ninguna con las características que tuvo el día anterior. Lo más complejo fue eso de las 7 de la tarde, cuando había convocado una marcha a la cual asistieron principalmente jóvenes. Se reunieron en el sector de la Plaza Sotomayor de Antofagasta y comenzaron a caminar por las calles de la ciudad hasta llegar hasta el frontis de la tercera comisaría de Antofagasta. Allí se quedaron por algunos minutos, comenzaron a encender algunas barricadas, pequeños focos que interrumpían el tránsito vehicular. Y como no salían de ese lugar, es entonces cuando Carabineros decide actuar primero con el carro lanzaaguas y luego con bombas lacrimógenas. Es así entonces como se dispersa este grupo de estudiantes. Principalmente estamos hablando de una cantidad cercana a las 100 personas que escaparon por diferentes calles. En calle Prat, una de las principales arterias de la ciudad, habrían causado algún tipo de destrozo, principalmente en una compañía una empresa de teléfonos. El contingente policial sale a las calles, entonces comienza a resguardar desde temprano tanto la comisaría como otros locales comerciales hasta que estos jóvenes finalmente se dispersan. Pero las manifestaciones en Antofagasta comenzaron mucho más temprano y destacamos en la que se realizó eso del mediodía. También el punto de encuentro era la Plaza Sotomayor de Antofagasta y esta vez el lema era marchar por la salud. Es por esto que diferentes profesionales y el gremio de la salud se sumó a esta convocatoria. Ellos recorrieron las principales calles de la ciudad de forma absolutamente pacífica hasta llegar a la Plaza Colón, el lugar donde todas estas marchas terminan. ¿Qué es lo que exigen? Mayores recursos para poder trabajar mejor y también que la salud sea equitativa, que no exista salud para pobres ni para ricos. Conversamos con ellos, los invito a escuchar lo que nos dijeron.
necesitamos que se aumente el presupuesto. Nosotros trabajamos por per cápita. El per cápita en este momento es 6.000 pesos por persona, que en realidad no nos alcanza y estamos pidiendo que aumente por lo menos a 10.000 pesos para poder hacer las compras de tanto medicamentos, insumos básicos, infraestructura. La salud es algo que es un derecho y no tiene por qué ser ni privatizado, ni los pacientes tienen por qué pagar para sacarse una radiografía, para tomar una ecografía, o tampoco tienen por qué esperar años para que los vean en el hospital. Tenemos que reformar la salud. Esta salud ya no da para más. Una salud de ricos y una salud de pobres. Eso es inaceptable. Nosotros debemos ir a un cambio constitucional que permita refundar Chile. Esto no es posible. Esa fue una de las actividades que destacamos y la otra son los cabildos ciudadanos. Estas iniciativas se organizaron a través de redes sociales. Nosotros estuvimos en uno de los puntos, principalmente en el sector sur de la ciudad de Antofagasta, en la población Cobios, y fueron más de 50 las personas que acudieron entonces a este llamado para en grupos conversar, plantear sus inquietudes. También piden, por ejemplo, que se mejoren muchas cosas partiendo desde los barrios, que por supuesto entonces entregará beneficios, y así es entonces cómo se reúnen estas personas. Yo decía más de 50 entonces que quisieron participar y destacaron la importancia de tener estos espacios de conversación entre los propios vecinos. Conversamos también con ellos de por qué participaron. Escuchemos lo que nos dijeron. Me invitaron por redes sociales, pero considero que esta es la segunda patita, la segunda parte de este movimiento que se ha levantado. Una cosa es marchar, llamar la atención del gobierno, y otra es que nosotros los ciudadanos tomemos la posta, que participemos, que nos empoderemos y que conversemos, que en el fondo generemos diálogo, porque estoy convencido que el diálogo es la única forma de arribar a soluciones. Es indudable que cada uno tiene sus propios problemas, pero en esta pasada, digamos, tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de pensar no solamente en uno, sino que también pensar en el otro y hacer como un mejor país, una mejor ciudad, o en este caso un mejor barrio como estamos acá. Creo que se genere este tipo de espacios es súper necesario para poder primero conocer a tus vecinos y desde ahí ir tomando decisiones desde las bases para poder definir qué tipo de sociedad que queremos construir a partir de ahora. Tenemos un pensamiento, pero poder expresar ese pensamiento ya es un logro que tenemos que ejercitarlo en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en las ciudades. Actividades ciudadanas entonces, una jornada mucho más tranquila que la del día anterior, salvo los pequeños incidentes que se registraron a eso de las 7 de la tarde aproximadamente. Pero de todas formas destacamos entonces las manifestaciones pacíficas y también estas oportunidades, estos diálogos ciudadanos que permiten entonces mejorar desde el barrio y de ahí comenzar para, por ejemplo, mejorar ciudad, mejorar región y también país. Este es un pequeño resumen de lo que ocurrió durante esta jornada en la ciudad de Antofagasta. Que tengan buenas noches. Ivania Chavarría desde Antofagasta, muchas gracias, muy buenas noches. Y volvemos a la capital porque han pasado 12 días ya desde que comenzaron las movilizaciones y solo 77 de las 136 estaciones del metro se mantienen operativas. Con los nuevos ataques a las estaciones Baquedano y Santa Lucía, no se sabe aún cuándo volverán a abrir sus puertas. No ha podido estar operativa desde la tarde de aquel viernes 18 de octubre, cuando nadie avisoraba la compleja realidad que enfrentaría el país. La estación Baquedano ha estado en el epicentro de estas movilizaciones, haciendo el aguante a cuánta manifestación ha existido. Pacíficas, masivas, familiares, pero también las más anarquistas y violentas. Anoche nuevamente fue el escenario donde decenas de encapuchados manifestaron su descontento tras el cambio de gabinete. Y esta mañana la escena era la misma de las últimas mañanas. Voluntarios limpiando lo que queda de la estación y manifestantes reuniéndose de manera pacífica para marchar otra vez. Es desolador, pero el descontento va a seguir hasta que no se escuche, el real llamado que está haciendo la ciudadanía. Se protestó pacíficamente por 30 años y lamentablemente hay un grupo, nosotros no lo avalamos, que se aprovecha y hace destrozos, pero en realidad es la minoría. El acceso a Baquedano está cerrado y con kilos de escombros que no han sido retirados. En una misma postal se aprecia a los que marchan arriba con el descalabro que acontece abajo de la estación. Una estación que conecta a los habitantes de Maipú con los de la Florida y a los de Las Condes con Pudahuel. Yo creo que se han pasado de la mano, sí, pero que hay una justificación detrás, sí. También creo eso.
Con la movilización totalmente de acuerdo, pero con los destrozos ya aquí hay vandalismo, es decir, ya mucha maldad, es decir, queremos vivir en un país de paz, a donde haya paz, unión y que todos nos unamos. No estoy de acuerdo con la forma, yo no estoy de acuerdo con el destrozo que se hizo, pero sí estoy de acuerdo con que hay que manifestarse. Avanzamos por la Alameda junto a funcionarios de la Junji y trabajadores de la salud, que esta mañana protestaron por el proyecto de sala cuna y los medicamentos para llegar hasta la estación Santa Lucía, otra de las afectadas en la jornada de ayer. No tiene sentido la destrucción, va en contra de nuestros propios intereses como país. Hay que ver cómo, quién miércoles está haciendo esto, porque es como bien concertado el asunto. La violencia, aquí la delincuencia es la que se aprovecha, la delincuencia. Y mientras arriba la marcha continúa, abajo los trabajadores hacen lo que pueden para tratar de poner en orden la estación. Han limpiado varias dependencias de la red, pero la tarea se torna a ratos compleja. Mucho escombro. Sí, va mucho ladrillo, quemaduras, olor a humo. Está pesado el ambiente aquí. ¿Pero qué sacan con hacer tiro de estación que les sirva a ellos mismos después? Y después nosotros que somos del aseo tenemos que estar sacando de toda la mierda que hagan ellos. Es una pena porque en la estación Baquedano habían dos abuelitos que siempre iban todos los días a médico. Y me da pena de pensar ellos cómo están haciendo ahora. Estaciones quemadas, dañadas e inoperativas que hablan del descontento ciudadano, pero que al mismo tiempo perjudican a quienes más lo necesitan. Que han sido quemados los accesos, hay bastante daño en ese tema bien específico, que son los accesos a la estación. Sí, se requiere hacer un análisis, un estudio, poder tomarla, diseñar los nuevos sistemas de seguridad, por lo mismo va a tardar un tiempo. Personal de Metro trabaja en la revisión de las estaciones dañadas. El mapa operativo de la red luce completamente modificado. Los usuarios de las líneas 4 y 5 son los más afectados porque deben avanzar como puedan durante varios kilómetros para encontrar una estación abierta. No hay certeza de cuándo volverán a funcionar, tampoco de cuándo abrirá Santa Lucía, Baquedano o Los Héroes, esta última disponible solo para combinaciones. Es el complejo y caótico escenario que viven los usuarios de un metro que continúa funcionando a media máquina. Una nueva jornada de manifestaciones se registró en Talca. Lo que comenzó como una marcha pacífica con temática de protesta social y salud terminó en incidentes en Plaza de Armas. Nos entrega mayores detalles Daniel Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Una jornada de contrastes acá en la región del Maule. Comenzó con marchas pacíficas, principalmente cerca al mediodía por esa protesta contra la salud pública, donde participaron más de 300 personas, todo de manera muy pacífica, pero en esta manifestación realizada en la Plaza de Armas aproximadamente pasadas las 18 horas, comenzaron a generarse algunos enfrentamientos nuevamente acá en la capital maulina con fuerzas especiales de carabineros. Bastante menos gente llegó en comparación con jornadas anteriores, no más de 3.500 personas que comenzaron en su principio a disfrutar de la música de algunas agrupaciones locales de acá del Maule y también incluso algunas personas que llegaron en sus bicicletas para participar en una cicletada familiar, pero todo comenzó a generar algún inconveniente cuando algunas personas tomaron algunos basureros, también infraestructura de acá de la Plaza de Armas y comenzaron a generar también algunas barricadas. Por eso es que llegó Carabineros hasta acá con sus bombas lacrimógenas y también con algunos automóviles para repeler toda esta situación. Por un par de horas se generó una tensa situación acá en la Plaza de Armas, un enfrentamiento para dispersar principalmente a aquellas personas que estaban acá en el sector y ya cerca de las 23 horas comenzó ya a disiparse la situación. Jornada muy tensa con muchas personas que fueron detenidas, también con personas que llegaron acá muy tranquilamente de forma pacífica a manifestarse y que también fueron repelidos con estos gases lacrimógenos y obviamente hubo unas otras que comenzaron a generar algunas fogatas acá en la Plaza de Armas. Obviamente que algo que ha ocurrido durante todas las otras jornadas y que se ha extendido hasta bien entrada la noche y que no solamente ha ocurrido acá en el principal foco de la capital maulina, que ha sido la Plaza de Armas, donde los manifestantes han llegado durante las tardes, sino que también en otros puntos, en otras comunas, como por ejemplo en San Javier, donde una caseta de peaje fue completamente quemada durante también esta noche. Así es que una nueva jornada de manifestaciones, algunas pacíficas,
otras con algunos enfrentamientos, complicaciones. Obviamente que algunas personas llegan de forma pacífica a protestar y que terminan también repercutiendo en principalmente cuando comienzan las fuerzas especiales a llegar a dispersar con sus gases lacrimógenos. Vamos a ver qué pasa mañana con diferentes manifestaciones, con las organizaciones y también con los funcionarios públicos que llamaron a un paro nacional, y también el Colegio de Profesores, que se va a sumar en las próximas marchas que se desarrollarán el día miércoles en Talca y en otras comunas del Maule. Gracias, Daniel, por el informe desde el Maule. Muy buenas noches. Vamos a otros temas también, porque estaban encapuchados, así prendieron fuego y luego lanzaron una bomba Molotov, aunque fueron detenidos a los minutos. Pero ¿qué ocurre con todos los desconocidos que han participado en ataques incendiarios? Un delito que puede ser sancionado incluso con la pena más alta de la legislación chilena. Pocas veces han quedado registradas imágenes tan nítidas como estas. Más aún con la secuencia completa, preparación, lanzamiento y posterior detención. Fueron dos jóvenes que intentaron empañar una manifestación tranquila en Iquique. Gracias a las cámaras se realizó un seguimiento de inicio a fin. Quienes están preparando un elemento incendiario y posteriormente lo lanzan en la vía pública. Hablamos de una molotov que podría haber ocasionado daños a terceros. De 17 y 18 años los detenidos por el OS9 de Carabineros, que los perfila en un actuar diferente a los saqueadores, atacan con una planificación e intencionalidad mucho más clara según los investigadores. Ellos se ocultan bajo el desorden del momento. El objetivo principal es ocasionar el daño principalmente a la infraestructura pública o de algunas empresas o lugares específicos. Ataques incendiarios se han visto en supermercados, estaciones del metro, locales comerciales y un sinfín de recintos, uno de los delitos más graves en la legislación chilena, que parte con una pena de 15 años y que puede llegar incluso hasta el presidio perpetuo calificado, la más alta. Por lo tanto, la mayor penalidad para el delito de incendio en los lugares donde se presupone que pudieran haber personas está relacionada justamente con eso, con el peligro para las personas y por la posibilidad alta de que esto se pueda propagar sin control. Pero si el delito es gravísimo y los casos son bastantes, ¿por qué no se han conocido detenidos? Pensando además que muchos de ellos actuaron en estado de emergencia. Las policías no pueden trabajar al mismo tiempo en distintos sitios de suceso en forma simultánea y en forma científica. Es por eso que la Fiscalía a nivel nacional ha abierto distintos correos electrónicos y teléfonos para que la gente pueda aportar sus pruebas. 27 buses han sido incendiados según el último reporte del Ministerio del Interior, que además ha presentado 21 querellas por incendios en el metro de Santiago. Lo cierto es que hasta la fecha van casi 1000 controles de detención por diferentes delitos, desórdenes, receptación o robo en lugar no habitado. En la PDI dicen que las indagatorias avanzan. Estamos trabajando muy coordinadamente con la Fiscalía, con las 4 fiscalías de la región metropolitana y con todas las fiscalías de Chile, de las cuales hay de estos hechos que han causado tanta conmoción al país. ¿Sus investigaciones indican que hay organización dentro de los ataques incendiarios? ¿Es un grupo, son varios grupos? Esa información es delicada, que yo la de conocer todavía, estamos analizando y cuando la tengamos clara la vamos a entregar donde corresponda. Estos dos jóvenes fueron formalizados por arrojar elementos incendiarios en la vía pública según la Fiscalía de Tarapacá. El de 17 años quedó con arraigo nacional y firma mensual, mientras que el de 18 en prisión preventiva arriesga hasta 5 años de cárcel. Continúan las protestas en todo el país y Carabineros está en las calles. Ya queda menos también para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC. Cuando visitas como Donald Trump y ya confirmaron, y además se requiere también de gran contingente de seguridad, ¿estarán las condiciones para realizar la APEC? Lo revisamos en la siguiente nota. En medio de la crisis social, Chile está a 17 días de albergar a mandatarios y delegaciones de 21 países del mundo. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, genera expectación, sobre todo porque Donald Trump anunció que junto a su par chino Xi Jinping firmarían en esta cita el acuerdo que pone fin a la guerra comercial. El mandatario estadounidense confirmó su visita a nuestro país.
Diría que estamos adelantados a nuestra agenda para firmar el acuerdo con China. Probablemente lo firmemos en Chile. Entiendo que ahora los chilenos se están enfrentando a algunos problemas, pero conozco a su gente y estoy seguro que van a poder solucionarlo pronto. Llegada de Trump, el hombre que ha provocado el malestar en diferentes países que ha visitado, arriba en un momento difícil. Que las protestas que se realizarían de todas maneras, con o sin las movilizaciones que hemos visto en los últimos días, ocurren con aún más fuerza con la presencia de Trump. 4.300 carabineros estarían destinados para la PEC. El objetivo, resguardar la moneda, espacio riesgo, el aeropuerto, hoteles de las delegaciones y sus entornos. Por eso surge la duda, ¿están las condiciones en Chile para realizar esta cumbre? Las condiciones se evaluarán. No está en manos de Chile, por ejemplo, el tener y reemplazar a los servicios de seguridad que tiene un Putin, Xi Jinping o Trump. Me parece que la reunión de APEC sería imposible de realizar, no sería factible, porque no hay una circunstancia de orden público y de paz social. El gobierno continúa firme con los preparativos para la PEC. Encuentro y reuniones bilaterales que tienen como sede espacio riesgo. Allí se afinan los últimos detalles y ya cuenta con resguardo policial. Ningún líder se ha bajado de este encuentro, que aspiramos a que se mantenga y trabajamos todos los días para que salga de la mejor manera posible. En todas partes que se han realizado estas reuniones han habido manifestaciones, pero estas cosas internas no tienen que ver con una situación y un compromiso con el mundo, y un compromiso y una responsabilidad que ya tiene Chile adquirido. En diciembre viene también la COP25, reunión internacional que busca establecer acuerdos en contra del cambio climático. Exigirá gran despliegue de carabineros, evento que eurodiputados pidieron no realizar hasta que termine, dicen, la represión. APEC y COP25, dos eventos de gran envergadura que coinciden con miles de chilenos que están en las calles exigiendo justicia social. Mantener el orden público y la seguridad de autoridades y ciudadanos es el desafío. Y esta noche fuentes de gobierno confirmaron que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, no asistirá a la cumbre APEC. Vamos también a otros temas. Poner énfasis en la agenda social del gobierno. Ese fue el llamado del presidente Sebastián Piñera a sus ministros en el primer consejo de gabinete luego del cambio de este lunes. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, llamó al diálogo en una jornada donde se reunió con Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A las 2 de la tarde en punto en La Moneda se realizó el Consejo de Ministros a 24 horas del tercer cambio de gabinete del gobierno del presidente Piñera en medio de la crisis social. Hermética reunión que solo contó con imágenes oficiales en donde el mandatario fijó las directrices para enfrentar la actual situación y lo hizo de la mano de su nuevo jefe de gabinete, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. La agenda social es la prioridad en el corto plazo. Eso es lo que quiere la gente. Ustedes, cosa que vean todos los estudios de opinión pública. ¿Y qué es lo que dice la gente? Mayores pensiones, mayores sueldos, reducir el costo de vida, las tarifas, los servicios básicos. Ese es el foco que tiene nuestra acción. Respecto de la posibilidad de impulsar una nueva constitución, una de las demandas solicitadas en las calles y en parte de la oposición, el ministro Blumel señaló que el gobierno priorizará el diálogo ciudadano a través de los alcaldes. También llamó a los parlamentarios a aprobar los proyectos contenidos en la agenda social del gobierno, petición que también hizo la nueva vocera de gobierno. Ayuda al Congreso, al Parlamento. Somos un gabinete nuevo, un comité político nuevo, mandatados por el presidente a dialogar. Hagamos el trabajo que corresponde para sacar adelante cosas donde no deberíamos tener diferencia. Jornada agitada en Palacio y tras las violentas manifestaciones de este lunes y en medio de las acusaciones por eventuales violaciones a los derechos humanos, el titular de Interior recibió al general director de Carabineros, Mario Rosas, y al director de la PDI, Héctor Espinosa. Estoy monitoreando todo lo que pasa en todos los puntos de Chile y decirle que estamos absolutamente comprometidos, más que nunca, con la paz social. También se reunió con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien enfatizó en la necesidad de revisar los protocolos que ha empleado personal de Carabineros en las manifestaciones. Le hemos pedido tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones
que actúen con total apego a sus protocolos. Obviamente, si hay temas que se tengan que revisar, se van a revisar. Así debutó el nuevo gabinete, pero los cambios no fueron suficientes para muchos, incluso para algunos en el mismo oficialismo. El senador RN Manuel José Sandón apuntó como uno de los responsables al exministro Cristian Larroulet, jefe de asesores del presidente Piñera. El segundo piso no fue capaz de visualizar la crisis que venía. Y claramente alguien le contó al presidente que estábamos en guerra. Y además he visto un equipo que siempre siento que defiende los intereses de los grandes empresarios. No tiene mucho sentido criticar a quienes están en el gobierno. Y ellos están haciendo su mejor esfuerzo, ya vendrán los tiempos para evaluar. En el entorno del presidente hay un grupo cerrado que no está escuchando ni viendo lo que está aconteciendo hoy en nuestro país. Finalizado el Consejo de Gabinete, el ministro Blumel señaló que trabaja en un plan especial para ayudar a las pymes a raíz de las manifestaciones. Agregó que este miércoles el gobierno se reunirá con los observadores en visita de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Por estos días, duros cuestionamientos ha enfrentado la inteligencia del país. Se acusa incapacidad de prever el estallido social y no anticiparse a un escenario de crisis. Los dardos apuntan a la Agencia Nacional de Inteligencia, conocida como ANI. Los masivos llamados a evadir el metro a mediados de octubre fueron la primera alerta. Luego vinieron los ataques incendiarios en las estaciones y un descontrol que en varias ciudades ha puesto en jaque el actuar de la policía. ¿Qué falló? Bueno, es una cosa que vamos a tener que revisar como país. Se pueden prever ciertos detonantes. ¿Qué pasa después? Es algo tan impredecible como la naturaleza humana. El estallido social no fue previsto por el poder político, tampoco por la ANI, la cuestionada Agencia Nacional de Inteligencia, que luego del estado de emergencia es el foco de las críticas. Se pudo prever. Yo creo que habían elementos necesarios, habían informaciones, habían advertencias que, convertidas en conocimiento útil, podría haberse previsto que esto iba a ocurrir. Quien habla es el ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante 3 años coordinó la información crítica de las Fuerzas Armadas. Cree que el gran problema de la ANI es que no se relaciona con el presidente de la República y solo reporta a mandos medios. Debe depender de la máxima autoridad política. No pueden haber interferencias. Y en este caso, la ANI pertenece al Ministerio del Interior. Y seguramente mucha información que la ANI entrega o produce no llega a conocimiento de la máxima autoridad política. En todos los países del mundo, los organismos más altos de inteligencia dependen de la más alta autoridad política. La ANI opera en Chile desde el año 2004. Tiene un carácter civil y entre sus 120 empleados hay filósofos, lingüistas, sociólogos, licenciados en arte y periodistas. Está dirigida por el exdirector de Gendarmería, Luis Manferrer, quien al menos una vez al año debe informar a sus superiores. El mecanismo legal no está definido, es una cosa informal y va a depender de las circunstancias. Si hay periodos en que la agencia tiene un rol protagónico en lo que está pasando, bueno, tendrá que ser una comunicación fluida y ojalá haya un grado de cercanía entre las personas que ejercen uno y otro cargo. En periodos de normalidad nadie se acuerda, digamos. La falta de inteligencia civil se suma a las falencias en Carabineros. La cuestionada Operación Huracán provocó un reordenamiento total. Estamos sentando las bases de una inteligencia robusta, por lo tanto, estamos rearmando nuestros equipos de análisis. Sentando las bases, no tenían bases. Todo lo que pasa es que a raíz de todos los casos que por Huracán, etcétera, por todos conocidos, etcétera. claro, ahí se tomó la decisión estratégica de algunos equipos desarmarlos. Este martes el director de inteligencia debió comparecer ante el Congreso. Sin embargo, envió un oficio anunciando su inasistencia. Es casi un atentado a la inteligencia el que hoy día no concurra el director de la ANI a rendir cuenta en esta sesión que calificábamos de importante. No se han esgrimido razones, simplemente recibimos la suspensión de esta sesión por la inasistencia del director de la ANI. En sus primeras horas como ministro del Interior, Gonzalo Blumel habló con sinceridad y aseguró que la inteligencia chilena está obsoleta y debe ser modernizada.
1 de la mañana con 32 minutos. Dejamos hasta acá esta edición de Medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y los dejamos invitados a que sigan en Canal 24 Horas porque vamos a continuar revisando noticias durante toda esta madrugada. Muy buenas noches.